Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar otra vez aquí ante ustedes para desarrollar temas que son de mucho interés, así lo esperamos. Nos da mucho gusto recibir aquí a dos invitadas. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues estimados intertelevidentes, ya vieron la gran sorpresa que les tenemos, ¿no? Así es de que, amigos, va a ser una plática muy agradable entre amigos y entre bellas damas muy profesionales y muy inteligentes. Rafa, presentamos en este momento a Adriana Herrera, que es la gerente regional de la empresa Midot. Adriana, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Jorge y Carlos, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad y este espacio para poder dar a conocer un poco más la empresa y quiénes somos y qué hacemos. A ver, ¿qué es Midot? Pues mira, Adriana. Midot es una empresa que se crea hace más de 35 años y somos pues líderes a nivel mundial en la medición tanto de integridad como de estabilidad laboral. Ofrecemos soluciones a las empresas, las cuales van desde medición o herramientas para candidatos, evaluación de empleados y servicios también de postcontratación. ¿Qué es lo interesante de la empresa? Pues bueno, que tenemos toda la experiencia, somos líderes a nivel mundial, estamos ya aquí en México desde hace más de 12 años y estamos trabajando ya con alrededor de casi 800, 900 empresas, las cuales pues ya utilizan nuestros servicios como parte de su proceso de selección, así como de seguimiento de empleados. Dijiste, tenemos 12 años. ¿Dónde nació Midot? Midot nació en Israel. Ahí es donde se crea la empresa hace más de 35 años y bueno, actualmente ya tenemos presencia en más de 20 países. Aquí en México pues ya tenemos más de, pues como te comentaba, 12 años. Vi que Midot significa pues, dos acepciones. Por un lado, mediciones. Así es. Y otro que pone buenos valores. Así es. Está en su página de Midot. Entonces, en ese sentido, lo que acabas de explicar, si así entendí yo bien, es que Midot, más que nada, está abocada a la empresa a medir, a verificar en los que pretenden trabajar en las empresas, aspectos de integridad y de ética, básicamente. Es decir, los aspectos de tipo ético, no tanto de tipo de capacitación o de, más bien de aptitud que de actitud, diría yo. ¿Correcto? ¿En qué nos enfocamos? En medir todas las tendencias que una persona tenga hacia la integridad, la ética laboral y la estabilidad. Son aspectos pues fundamentales que les permite a las empresas seleccionar al mejor candidato. Seleccionar a una persona que sea íntegra, que sea comprometida y a la cual pues yo pueda obtener como empresa un retorno de esta inversión, ¿no? Tanto en productividad como en tiempo. ¿Cuántas veces no hemos oído en muchas empresas que le invertimos tanto tiempo en seleccionar al mejor candidato para que esta persona pues al final salga al mes o a los 2 meses, ¿no? Esto le está costando grandes cantidades de dinero de manera anual a todas las empresas. Y también, pues bueno, ofrecemos la opción de medir también los valores, ¿no? El perfil de integridad. ¿Qué tantas tendencias tiene una persona hacia la honestidad, hacia cometer un soborno, etcétera, ¿no? Ofrecemos diferentes opciones dependiendo las necesidades de cada empresa. Ariana Sánchez es gerente regional. Le quisiera yo plantear esta pregunta. Algunos gerentes de recursos humanos, muchos empresarios, yo los he oído decir que ellos buscan en sus candidatos que tengan buenas o mejores actitudes, que porque las aptitudes, es decir, los conocimientos, la práctica, ellos se las pueden cubrir con cursos, con talleres y otras actividades, pero que las actitudes, como que si no las traen, pues difícilmente la empresa se las va a poder transmitir o desarrollar.
En ese sentido, ¿es correcto eso? Así ¿Parte de allí lo que Midot hace? Así es, Rafa. Bueno, antes que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como lo comenta Adriana, nosotros estamos muy enfocados hacia medir la integridad solamente. Muchas veces las empresas tienen al mejor candidato en cuanto a habilidades, en cuanto a experiencia, sin embargo, eso es algo que si no lo tiene el candidato, la empresa lo puede cubrir con una capacitación, con un curso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando contratamos a una persona que no es íntegra? ¿No? Ahí ya no hay como mucho que hacer con el candidato. Básicamente la intención es que la empresa pues tenga la certeza sobre el perfil de integridad de la persona que va a colaborar con ellos. Sí, porque en ciertas ocasiones, Adriana, por ciertas circunstancias, el candidato pasa a ser trabajador, Sí. pasa a ser empleado. Y después empiezan los problemas, como dices tú, Rafa, cuando no se tiene una actitud, por ejemplo, hacia el compañerismo, al profesionalismo, a presentar los trabajos, responsabilidad, laboriosidad, puntualidad. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Cómo actúa, según la experiencia de ustedes, un director de recursos humanos o un jefe de personal? ¿Qué hace? Pues básicamente la intención es que esto sea detectado desde antes, ¿no? Perfecto. Justamente la intención de aplicar Midot es una prueba predictiva que desde antes de que yo invierta en esta persona, sepa si es una persona que va a ser apegada a normas, sepa si es una persona que va a actuar con honestidad en todo sentido. De entrada, si es una persona que no cubre este perfil de integridad, la intención es que la empresa no invierta el resto del proceso y por supuesto no haga una contratación que a futuro le puede resultar en pérdidas financieras muy importantes. Y en ese sentido, ¿cómo palpita el mercado mexicano respecto a la actitud hacia ustedes? Fíjate que hemos tenido el día de hoy ya la medición de integridad y estabilidad laboral en los procesos de selección se está volviendo un día a día. Ya muchas de las empresas tienen ya establecido el aplicar nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber exactamente a quién le estamos abriendo las puertas de la empresa. Tiene que ser una persona íntegra, una persona comprometida. ¿Por qué? Porque va a ser la persona que tenga acceso al día a día y a toda la información que hay dentro de la compañía, en el cual pues si yo permito la entrada a alguien que pueda ser o deshonesto o poco estable, pues el riesgo que corro como empresa es muy alto, que va desde cuando hablamos de integridad generalmente la gente se remonta hacia un robo, pero no es así. Por ejemplo, una persona que llegue a cada rato tarde, que meta incapacidades que son inexistentes, una persona que no se apegue a normas, el riesgo que constituye una persona que no tenga todo un perfil de integridad, como es el que nosotros medimos, pues constituye un riesgo bastante alto en su contratación. Es decir, no solamente se predice de personas que vayan a manejar, digamos, valores o información, sino toda persona, hasta el que va a barrer, digamos, ¿no? Claro, son los que tienen pues las llaves incluso de la empresa, ¿no? El acceso a los lugares de trabajo. Al core business de la empresa. Exactamente, imagínense por ejemplo alguien que maneje maquinaria y que a lo mejor consuma drogas en su ambiente laboral. El peligro que conlleva esto, ¿no? No nada más pone en riesgo su vida, sino la de muchas personas, adicional a los riesgos materiales que con el riesgo que corro, ¿no? Entonces es una prueba que se aplica en todos los niveles, en todos los ramos, en todos los sectores. No nada más gente que tengan miedo de que robe dinero. Sí. Es un contador que no se apegue a una norma, incluso una persona de servicio a clientes que tenga una actitud intolerante o incluso agresiva hacia un cliente. Le puede costar una cartera importante, ¿no? Entonces hablamos de muchos aspectos que involucra la prueba. Y sugerimos que la prueba también sea aplicada, como bien lo dice Adriana, a todos los niveles, desde la persona que viene y hace limpieza hasta un director general, que importante es como conocer la integridad de todas las personas. Entonces, el director de recursos humanos o el jefe de personal ya está sensibilizado para que, sin ofender, por supuesto, desde el hombre de limpieza le hagan este tipo de pruebas o de análisis.
Sí, una de las ventajas de la prueba de Midot, de la prueba preempleo, y así lo es de todos los productos que nosotros tenemos, justamente es que es una prueba no invasiva. Por lo tanto, el candidato ¿Qué quiere decir no invasiva? No es agresiva. Cuando el candidato la lee, no percibe como una agresión. Entonces, por lo tanto, hemos tenido una gran apertura y un amplio volumen de respuestas positivas cuando la prueba es aplicada a un candidato. O sea, no es como que no la acepten o no la quieran contestar, ¿no? Ya lo vemos hoy día como parte del proceso de selección, muy normal el aplicar una prueba de integridad. Entonces no se le indigna, no se siente no es una prueba ofendido, invasiva, no es una prueba discriminatoria. Es el de limpieza, ¿no? No. Acéptalo. Dadas las características de estas pruebas, solamente van dirigidas a las personas físicas o también a su ámbito familiar o social. No, en este caso la medición que nosotros hacemos es única y exclusivamente integridad y ética laboral. Así es. Nos enfocamos en el riesgo de cómo va a reaccionar esta persona y cómo se va a comportar durante su horario laboral, durante su historia laboral. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, bueno, hemos visto muchos casos en los cuales a lo mejor la persona es un excelente empleado, pero su vida familiar, la verdad es que no la tiene en orden. O viceversa, puede ser una persona que su vida familiar la tiene de manera intachable, pero al momento de llegar a su ambiente laboral comete algún ilícito. Entonces no van de la mano, nos enfocamos 100% en riesgos laborales. Adriana, Berbi de Rafa, ¿y cómo se siente el empleado después de que ingresa a trabajar orientado por ustedes? ¿Cómo reacciona? Fíjate que todos los candidatos cuando ya entran a trabajar sienten, y esto lo decimos por casos de éxito de nuestros clientes, sienten que están entrando a una empresa en la cual se preocupan por saber a quién están seleccionando. Entran con la seguridad de que la empresa se preocupa por seleccionar al compañero de trabajo, al que no me descuido y de repente ya se robó el celular o incluso puede poner en riesgo la empresa. Entonces las reacciones son muy positivas porque llegan a decir que están entrando en una empresa en la cual sí se preocupan por saber a quién están seleccionando. Y por lo tanto su producción es superior. Claro, se sienten en una empresa con más confianza, con un proceso de selección de personal mucho más establecido, con normas, saben que van a entrar a una empresa en la cual pues los valores y la integridad laboral pues es importante. En el caso de las pruebas que se hacen pues para medir las aptitudes de las personas, pues básicamente son pruebas que se llaman objetivas, que sean opciones múltiples, etc. En este caso no propiamente se miden ese tipo de cosas. El tipo de prueba es de otras características, o más o menos nos pudieran explicar un poquito. Sí, realmente en este caso la prueba, la herramienta está diseñada para medir no tanto lo que contesta el candidato, sino el cómo lo contesta, ¿no? Aquí estamos hablando ya un poquito de tiempos. No es lo mismo un sí de inmediato que un sí después de 3 segundos, que después de 6. Entonces básicamente la intención de la prueba es detectar estas como incongruencias o respuestas tardías después de algunos segundos. Digo, sí es importante lo que contesta el candidato, pero es aún más importante, o el resultado está basado en el cómo lo contesta. ¿Y es una prueba únicamente o hay algún proceso de varias pruebas para medir todas las habilidades o características personales del trabajador? Sí, la cartera o el portafolio de productos de Midot es muy amplio, abarca desde una prueba preempleo que puede medir integridad, básicamente las tendencias que puede tener un candidato a cometer un acto deshonesto con la compañía. Asimismo, para candidatos contamos con una prueba que mide estabilidad laboral. Lo que hace esta prueba, que es importantísima, es predecir la renuncia temprana dentro de los primeros 6 meses de vida de una persona.
¿no? De tal suerte que si de entrada es una persona que no cuenta con esta estabilidad, posiblemente no me conviene hacer todo un proceso de capacitación, de contratación, si al final del día se va a ir. Para empleados actuales tenemos una prueba que mide riesgos, es un indicador de riesgos, y finalmente tenemos 2 encuestas, una encuesta organizacional y una encuesta de salida. Adriana, por estas razones y por otras que vamos a estar explicando a lo largo del programa, ¿esta es la causa del posicionamiento de empresa líder de Midot en el nicho de los recursos humanos? No, sí, claro. Somos una empresa que se ha vuelto tan especializada en la medición de integridad y ética laboral, así como de estabilidad, que a eso nos dedicamos. No nos dedicamos a nada más, no seleccionamos gente, no ofrecemos nada más. Ni bolsa de trabajo. Nada, nos dedicamos 100%, tenemos pues todo un equipo en Israel que está constantemente evaluando diferentes opciones, modificando, mejorando la prueba. Vaya, somos una empresa que le invertimos mucho al estudio y sobre todo a mejorar día con día pues nuestros productos. Esto nos ha dado pues ese perfil de calidad en el mercado, y los productos, la verdad es que pues vaya, la empresa es muy sólida, es una empresa que día a día se preocupa por cubrir las necesidades de todos los que van surgiendo en el mercado, se mantiene actualizada. El ser humano por su naturaleza pues es cambiante, entonces ustedes tienen pruebas que predicen, incluso que miden ya a los que van a ingresar, pero pues ya la persona ya está trabajando y pudiera cambiar. ¿Tienen algún mecanismo para detectar o hacen alguna aplicación con seguimiento permanente? ¿Hay alguna aplicación en ese sentido? Pero vamos a hacer una breve pausa. ¿Ya? ¿Tan pronto? Regresando. ¿Ya vieron, estimados amigos y televidentes, cómo se nos está pasando el tiempo? Regresando, ¿me comentan eso? Claro que sí. Bueno, pues hacemos una breve pausa. Okay, gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues continuamos con este interesante programa. Hoy con nuestras invitadas Adriana Herrera y Ariana Sánchez de la empresa Midot, y quedamos en que nos iban a comentar
lo que yo les preguntaba de que el ser humano por naturaleza somos cambiantes, entonces que si la gente que ya está en una empresa tienen algunas líneas de seguimiento como para ir verificando o confirmando lo que al entrar ellos o corregir posiblemente lo que ellos manifestaron al principio. Sí. Así es, fíjate que como les comentaba Ariana, tenemos dos tipos de prueba. Sí. La primera pues se llama Integritest, es una prueba para candidatos, pero después bien dices, ¿qué pasa con la gente que ya tengo adentro, que ya pasaron 2, 3 años? Como dices tú, el ser humano es cambiante, entonces tenemos una prueba especial para seguimiento o evaluación periódica de empleados. Es una prueba pues muy interesante que adicional a medirme pues mi perfil de integridad, pues también me va a medir un poco mis circunstancias organizacionales. Por ejemplo, el compromiso organizacional, cómo me siento en la empresa, me siento estable, me siento inestable, siento crecimiento, ya no. Y la conciencia de seguridad, qué tan consciente estoy yo como empleado de las normas y sanciones que existen dentro de la empresa. ¿Qué tan consciente estoy de qué pasaría si difundo información confidencial, si llego 3 días tarde, si robo, si no sigo normas? Entonces, así es, tenemos dos tipos de pruebas. Imagínense, si es importante conseguir y evaluar al mejor candidato, ¿qué hay de la gente que ya tengo dentro? La que ya conoce de pe a pa la empresa, las áreas de oportunidad de la misma. Entonces, pues es importante, como comentabas tú, si el ser humano es cambiante por muchas circunstancias, puede ser por diferentes motivaciones. A lo mejor hace 2, 3 años pues yo era soltera, no tenía deudas y entro a trabajar con determinado perfil. Pero ya pasaron 3, 4 años, a lo mejor ya me casé, adquirí una deuda, no sabemos. Tengo algún familiar enfermo, entonces hoy, y aparte de todo, pues me encuentro ya muy insatisfecha en la empresa y pienso que aquí las normas y sanciones no se cumplen. Entonces imagínense el nivel de riesgo que represento yo para la compañía. En ese aspecto, Ariana, el empleado no le tiene miedo a las pruebas. No, justamente lo comentábamos también al principio, cuando nosotros evaluamos a un empleado, muchas veces la reacción es muy positiva, ¿no? En la empresa ya me están monitoreando, ya se están preocupando por mí, por lo que pienso, por cómo me siento, si estoy a gusto, si no estoy a gusto. Entonces la realidad es que también la reacción del empleado es muy positiva hacia saber o hacia sentirse ya tomado en cuenta por la empresa. Sobre todo cuando son empleados que tienen ya muchos años en la compañía, a veces ya el puesto, a veces las actividades, ya es como muy monótono, y el de pronto decir me están evaluando, creo que es algo que les gusta mucho, es muy positivo. Así es, y también el mensaje que mandas como empresa es muy claro. A partir de este momento se están tomando, pues ya se están midiendo, me estoy preocupando por ustedes, pero también ya no vamos a seguir permitiendo y se van a modificar diferentes acciones en caso de que esté ocurriendo algo, ¿no? Entonces el mensaje que yo mando como empresa pues es muy claro. A partir de este momento también me preocupo por ustedes, pero también vamos a ser un poco más estrictos con algunas normas y sanciones. ¿Tienen ustedes como empresa de las muchas empresas que atienden y seguramente cientos o miles de personas que han evaluado, alguna estadística que nos permitiera valorar cuál sería la tendencia en los mexicanos que pretendieron ingresaron en esas empresas, qué porcentaje pues resultaron personas íntegras y si hubo algún porcentaje de personas realmente que se preveía que no fueran íntegras? ¿Existe esa información? Sí, te podría comentar que, por ejemplo, en base a la estadística, pues la prueba tiene entre un 85 y un 88% de efectividad, que es bastante alto, ¿no? Obviamente no hay ninguna herramienta, como quisiéramos que hubiera esta bola mágica que nos pudiera decir exactamente cómo va a reaccionar la persona. Pero como todo, tiene un margen de error. Entonces, pero estamos entre un 85 y un 88% de efectividad, que pues es bastante alto. Sí, pero mi pregunta era de los resultados que se han obtenido a nivel macro, a nivel estadístico, ¿qué porcentaje de todos de ese total
de aplicados a los que se aplicó la prueba o las pruebas han resultado, digamos, positivos y qué porcentaje, digamos, negativos? Estadísticamente, el 80% de la población en México resultan candidatos recomendados. Ojo, recomendado tampoco es contratable. Sí, es claro. recomendado, sí. Y hay detrás de este porcentaje todo un análisis para saber si es un candidato viable o no. Pero estadísticamente el 80% de la población son candidatos recomendados. Y yo creo que es un buen porcentaje, ¿verdad? Es decir, que están Bastante. arriba de la media. Sí, es claro. muy buen porcentaje. Claro. Actualmente, sobre todo en este periodo de principios, o en este primer semestre de este año, pues se habla mucho finalmente de la cuestión política, y ahora se ha centrado mucho la atención en que todos los que pretendan ser candidatos, etcétera, etcétera, pues sean gentes íntegras, y creo que les van a hacer también mediciones. La pregunta es, ¿su empresa ha sido invitada o tendría la posibilidad también de esas evaluaciones de estos miles y miles de mexicanos que pretenden ingresar a ocupar o a ser elegidos, digamos, a ser empleados de todos los mexicanos? ¿Han tenido solicitudes o ustedes han ofrecido eso a empresas públicas? Bueno, no empresas, a partidos, al mismo gobierno, por su gran experiencia que claro, hasta donde tengo entendido, ellos diseñan sus propias pruebas, no utilizan a un tercero, pero sí tenemos presencia en gobierno, pero a ciencia cierta no hemos tenido ningún contacto con algún partido político, ¿no? Yeah. Más bien a nivel gobierno, pero también como empleados, ¿verdad? Sí, Como, sí como sería. empresas públicas, pero no para puestos, sino para trabajadores. Así Para es. trabajadores. Ah. Así Sí, es una prueba que pudiera aplicarse, es una prueba al final del día de confiabilidad. Sí. Sin embargo, hoy día no tenemos el contacto directo, ya que este tipo de partidos tienen evaluaciones, sus propias mecanismos evaluaciones, propios, ¿no? así y es. desarrollos propios. Ellos desarrollan sus propias pruebas. Claro. Así es. Ariana o Adriana, el trabajador está cumpliendo todo muy bien, se desarrolla, la empresa crece, se siente muy a gusto, por lo tanto, por decir así, casi no pide nada más, sino que está muy a gusto. Aún ustedes lo promueven más para que gane más, para que se sienta más confortable en la empresa. ¿Qué hacen ustedes con los trabajadores, por ejemplo, o empleados que estén cumpliendo un 80, un 90 o un 100% sus tareas? ¿Cómo lo promueven todavía? Pues recordemos que esta evaluación mide integridad, Sí. integridad que nada tiene que ver con que pueda ser una persona que cumpla al 100% sus actividades en cuanto a habilidad, ¿no? Ya. Puede ser un empleado que hace excelente su trabajo, que siempre da el 110, pero ojo, no es lo mismo que pueda representarme un riesgo en Ya. cuanto a integridad. Sí, porque ya ahí ya cumplió la base de la Sí, integridad, ¿no? así es. Está bien. Una empresa, ¿por qué optaría en el caso, digamos, que hubiera un empate entre candidatos en integridad, pero no en habilidad? Las empresas, ¿por dónde se inclinarían más? ¿Hacia la habilidad o hacia la integridad? ¿No tienen esa información? En caso de que, digamos, que se den, le llamo yo empate, ¿no? Ujú. Que tuvieran que elegir, esta persona para mí es más íntegra que la otra, pero la otra es más hábil. En ese dilema, ¿por dónde se inclina la empresa? Hay que recordar que en el proceso de reclutamiento existen diferentes pruebas. Sí. Sí. Integridad es una, aptitudes y valores es otra, y bueno, incluso hay empresas que hacen examen de inglés, examen Sí. de Excel. Entonces, ¿quién va a ser mi mejor candidato? Pues el que cumpla todas las expectativas, ¿no? ¿Qué me va a dar el criterio de selección en base a un perfil de integridad? Pues el puesto. Por ejemplo, si es una persona que va a un área contable y me sale baja en normas, el riesgo que corro es bastante alto. Sí. Entonces, es un conjunto de
trabajamos, el reclutador trabaja en conjunto con diversas pruebas, las cuales pues van a dar si la persona entra o no entra, ¿no? Ya en función también del puesto. Y en función dices, también ¿verdad? del puesto, así es. Siempre, obviamente, tomando en cuenta que esté dentro de los parámetros normales de integridad. Ariana, una pregunta. Tú como gerente de marca, gerente comercial, ¿cómo posicionas los productos ante el nicho de los recursos humanos? ¿Qué medios empleas para que los directores, las grandes empresas, conozcan más a fondo lo que ustedes están haciendo por ellos en beneficio de la empresa? Pues básicamente, afortunadamente también hoy día Midot es una empresa con muy buen posicionamiento en el mercado. Muchas empresas importantes en México nos utilizan, entonces es como la recomendación también, ¿no? El decir, yo utilizo Midot, ¿por qué no tú también lo utilizas? Y algo bien importante, y por lo cual también nosotros nos hemos colocado como líderes en el mercado, pues es que los productos que nosotros manejamos son únicos en el mercado. Es decir, esta prueba de estabilidad que predice la renuncia temprana, en el mercado no hay otra que haga lo mismo. La prueba para empleados actuales, que mide riesgos, en el mercado no hay otra que haga lo mismo. Entonces, básicamente la importancia es que tenemos productos que en el mercado son únicos. Entonces los clientes optan, las grandes empresas optan por utilizar nuestras herramientas. Sí, mencionabas, por ejemplo, el preempleo, evaluación ética e integridad laboral. Así es. En ese aspecto, Adriana, me comentabas que tienen un acercamiento muy especial con los gerentes y directores de recursos humanos. ¿Por qué? Así es, algo que también nos distingue como empresa, como marca, es el servicio pues personalizado que ofrecemos. Nos gusta ir, y de hecho ese es parte de nuestro día a día, ¿no? Asistir con los gerentes, asistir con los directores, con aquellos personas de reclutamiento, de desarrollo organizacional de manera directa. ¿Para qué? Pues para poderle ofrecer la mejor herramienta, el mejor producto y tener ese servicio pues personalizado, ¿no? Saber que lo que estamos ofreciendo va a cubrir las expectativas y las necesidades de cada uno de nuestros clientes. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues yendo con ellos, platicando, sabiendo de sus necesidades. Entonces, pues sí hacemos una venta muy consultiva, ¿no? Es muy en base a las necesidades y cómo nuestros productos les van a ayudar, y trabajamos pues muy de la mano con ellos, ¿no? Y como decías, presentando casos de éxito. Exacto. Y recomendaciones, ¿no? Que creo que ese es un Exacto. punto muy importante para la cuestión comercial. Así ¿No, es. Ariana? Sí, pues el punto medular es este, ¿no? Si yo lo uso y me sirve, poder pasar este beneficio a alguien más. Y como bien lo dice Adriana, lo importante también en lo que nos distingue como compañía es llevar a todos nuestros clientes de la mano. No solamente te vendo las evaluaciones y aplícalas, ¿no? Es el hecho de decir, te vendo todo un sistema de evaluación donde te voy a capacitar, te voy a enseñar cómo usar la plataforma, cómo vas a aplicar el criterio para poder interpretar los resultados y poder tomar las mejores decisiones. Creo que eso es como muy, muy importante. En el caso de este sistema, ¿también es aplicable a medianas empresas o solamente trabajan con empresas ya grandes? Tenemos empresas de todo tamaño, en todos sectores y para todos, ¿no? Por eso nos gusta ir directamente a las empresas para saber sus necesidades. No, son muy diferentes las necesidades, como comentas tú, a lo mejor de una pequeña o mediana empresa a la de ya un corporativo. Entonces tenemos pues diferentes productos, diferentes servicios para cada uno de ellos. Si entendí lo que decía Ariana, ustedes no son directamente los que aplican las pruebas, sino que proporcionan o venden, no sé cómo llamarle, los instrumentos, pero ellos mismos los aplican, pero Así es. ustedes los interpretan o a su vez los capacitan para que ellos interpreten. Es decir, su servicio no es que estén allí con ustedes aplicando, sino que ustedes dan el servicio, pero ellos lo utilizan. Así es una plataforma en línea en la cual, como comentas, lo que tratamos es de agilizar el proceso de selección. Entonces,
candidato que llega, candidato que le aplican la prueba o bien se le envían por un link y el reporte está de manera inmediata, en el cual la persona de reclutamiento puede saber si es una persona recomendada o no para ser contratada desde el punto de integridad o bien de estabilidad laboral. A ver, Adriana, cuéntanos cómo contactas tú, cuál es el proceso de contacto con una empresa y cómo motivas a esa empresa a que adquiera los productos. Como te comento, pues Midot ya es una empresa pues muy estable, muy sólida. Tenemos, por ejemplo, un departamento de telemeeting que nos ayuda a estar contactando a todos los gerentes, a los directores, también como comenta Ariana, ¿no? Recomendaciones. Entonces, pues es una llamada para poder concertar una cita y entonces ahí sí poder sentarnos y poder ofrecerles nuestros productos, los cuales pues obviamente vamos a ir adecuando dependiendo a las necesidades de cada empresa. Tienes la llamada, tienes el contacto, ¿cómo lo motivas para que te reciban? ¿Qué les dices? Claro, pues obviamente decimos a qué se dedica la empresa, cuáles son las diferentes opciones que tenemos que le puedan interesar. Ajá. Y entonces es cuando ya el reclutador o el gerente o el director pues nos regala unos 15, 20, 30 minutos de su tiempo y es donde podemos pues sentarnos con ellos para ver las mejores opciones. ¿Y el regateo económico? Ajá, ¿cómo lo manejas? Aunque es un secreto, pero bueno. No, básicamente. ¿Cuál es tu actitud ante esto? Básicamente el costo de la herramienta no es un costo alto, es un costo muy competitivo en comparación con todos los beneficios, claro, ¿no? O en comparación con el costo que nos puede traer no medir la integridad hoy día. Entonces creo que de ese lado no tenemos mayor problema, el costo es muy competitivo. Oye, maestro, tú siendo la gerente comercial creo que la compran inmediatamente. En el caso de este tipo de mediciones, pues se utilizan, creo que también instrumentos como el polígrafo. No sé si ustedes también lo utilicen o recomienden que se utilice o cómo está eso. Fíjate que polígrafo para muchos clientes y en muchos casos sigue siendo una herramienta que siguen utilizando. Somos, si bien 2 herramientas que medimos integridad, medimos cuestiones diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar en las tendencias. ¿Qué tendencias tengo yo en un futuro a cometer algo? Polígrafo se enfoca en hechos pasados. Sí. En algún momento he cometido algún ilícito, en algún momento he sido detenido, en algún momento, hechos pasados. Entonces, pues son 2 herramientas que no pueden competir porque miden 2 circunstancias muy diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar al futuro, ellos se enfocan un poco al pasado. Así es. Pero sí combinan ambos instrumentos. Tenemos empresas que sí, no es una herramienta que se utilice al día a día en un proceso de selección, pero tenemos empresas que tienen es un sector muy muy sensible que necesita seguir aplicando polígrafo. Así es. Por otro lado, cada uno de los candidatos a los empleos, pues lo tradicional es que se presentan con un currículum vitae. ¿Ustedes toman en cuenta eso o eso se deja al margen y van propiamente a la prueba, ¿no? ¿O se toma en cuenta lo que él diga de ese currículum? No, básicamente la prueba es medición de integridad. Esta parte como del currículum formaría como el primer filtro, ¿no? Como reclutador a lo mejor el primero verificar si en cuanto a habilidades mi candidato es el idóneo. Ya se dio el paso previo. Sí. Exacto. Y una vez que lo es, entonces ahora sí le voy a medir. No, yo lo comentaba porque en las tendencias más actuales del currículum, pues ya no solamente el currículum contiene o debe contener, ¿no?, los datos de las aptitudes o de los trabajos, etcétera, sino también ya debe de reflejar, es difícil, pero debe hacerse el esfuerzo de reflejar ese tipo también de si se es éticos y etcétera, ¿no? Por eso preguntaba yo si se tomaba en cuenta, ¿no? Sí, en este sentido que dice Rafa, ¿cómo Midot está marcando una nueva tendencia en recursos humanos? Porque yo creo que lo que ustedes están ofreciendo
a nuestros televidentes y empresarios, es muy digno de consideración, ¿eh? Entonces, tienen ustedes ya un posicionamiento. ¿Están pensando en los próximos 5, 10 años cómo pueden mejorar este posicionamiento? ¿Con qué nuevos artículos o productos? Claro, como te comentaba, pues bueno, en Midot nos enfocamos en estar a la vanguardia. Sí. Por ejemplo, el año pasado sacamos 2 nuevas herramientas, la de estabilidad y una encuesta de salida. Entonces, ¿cómo nos queremos mantener posicionados? Pues sacando herramientas en base a las necesidades del mercado. Como sabemos, los mercados son cambiantes, las necesidades se van modificando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscar soluciones de acuerdo a las tendencias que hay dentro del mercado. Por ejemplo, sacamos la herramienta de estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque empezamos a ver los gastos que generan este tipo de renuncias tempranas dentro de las empresas. Estadísticamente se considera que por cada candidato que yo ingreso y se vuelve empleado y se va dentro de los... el costo que me genera a mí como empresa va de los 3 a los 6 meses de su salario. Entonces, muy alto. Es muy alto. Entonces, imaginen, eso es por empleado. Imagínense todas aquellas empresas que tienen más del 100% de rotación. Es impresionante. Entonces, por eso estamos sacamos esta herramienta, la cual pues les va a permitir a todas aquellas empresas pues minimizar esos costos tan importantes y sobre todo pues a qué empresa no le interesa bajar ese nivel de rotación correspondiente a renuncia temprana y minimizar costos. Sí, es un arma muy fuerte para la cuestión comercial, ¿no? Así es. En ese aspecto, ¿qué experiencias has tenido? ¿Cómo te reciben? ¿Dudan o te aceptan inmediatamente la propuesta comercial? Yo creo que es muy importante que hoy día, además, no se concibe este proceso de selección de personal sin la medición de integridad. Sí. Entonces, por ahí nosotros ya tenemos como un camino, ¿no? La apertura con la que las empresas quieren ya medir la integridad es bastante amplio, sobre todo cuando ven los beneficios y el costo de yo aplico, a lo mejor hago una pequeña inversión en un candidato, pero si no es viable, ya no, el costo ya no es tan alto si se me va dentro de los primeros 3 meses, ¿no? El riesgo que corre la empresa al no aplicar la herramienta es mucho más alto. Hay empresas, sobre todo yo lo he notado en ese tipo de compañías que pues venden lo que se llama comida rápida y otro tipo de pequeños negocios en esas actuales plazas comerciales, donde pues, no sé si sea el requisito, pero al parecer la mayoría son estudiantes que trabajan pues algunas horas, y yo he notado allí como que hay bastante movilidad del personal, que es personal muy joven. En ese caso también se aplica este tipo de pruebas, o allí la cuestión es diferente, porque ahí como que ya se sabe que va a ser como una gran movilidad o cambio de los empleados. Hay puestos que por sus características ya son rotativos. Hay puestos que por más que apliques cualquier tipo de prueba ya es inherente al puesto que sea rotativo. Por ejemplo, un estudiante que está a lo mejor terminando su preparatoria o bien incluso una licenciatura, pues toma este trabajo de 4 o 5 horas en lo que termina su carrera. Entonces es obvio que en el lapso de determinado tiempo esta persona se va a ir. Obviamente pues las empresas toman en cuenta esto, ¿no? Y lo saben. Y lo saben, o sea, hay puestos los cuales es imposible quitar la rotación. Como comentábamos, no hay una varita mágica que me vaya a decir, oye, no, sabes que si estos ya se te va a acabar la rotación. No, pero sí puedo minimizar a lo mejor, no a la persona que me sirve el refresco o ese tipo de puestos, pero sí a lo mejor al supervisor o al gerente, el cual la curva de aprendizaje y el que yo lo entrene, pues es alto y es costoso. Entonces, a ese tipo de puestos se los puedo aplicar. ¿Por qué? Porque me interesa saber que esta persona se quede a entrenar, a gerenciar, a supervisar la sucursal, la tienda, etcétera, por un determinado tiempo.
Entonces, saber que le estoy invirtiendo este tipo de recursos de capacitación, bueno, hasta de uniforme, a alguien que me va a durar arriba de 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Y no que lo entreno, lo capacito, bueno, hasta el uniforme le pongo y se me va al mes. Entonces, en ese, por eso les comentaba, hay diferentes opciones para todo tipo de sectores y todo tipo de mercados. Sí. Yo he escuchado en algunas personas que no duran en los trabajos porque dicen que hay muy bajos sueldos. Hemos estado hablando de que ustedes miden obviamente pues las actitudes o la ética de las personas que van a ingresar, pero por otro lado la empresa también pone de su parte, digamos, para también mantener a esa gente, que no se vaya pues por causas de la empresa, digamos, no por causas del empleado, sino por causas de la condición de trabajo, se dé salario, se den las condiciones de la contratación. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, cuando nosotros sugerimos a la empresa aplicar Stability Test, hay cosas muy medibles desde que una persona está en un proceso, y una de ellas justamente es esa, que la persona conozca el sueldo, las prestaciones, las actividades que va a realizar. Así es. Entonces, de tal suerte que la persona, el candidato, sabe desde un inicio si es un empleo que va a utilizar como trampolín mientras consigue uno mejor, o bien es un empleo que, a pesar del sueldo, es una empresa donde a él le interesa estar. Entonces, esta razón por la cual la gente se va es muy medible desde que la persona es un candidato y conoce al 100% las condiciones que le ofrece la compañía. Y en esos casos que ustedes detectan que va a ser, digamos, como trampolín, y si la mayoría, quizá por las características del empleo, así como decían ustedes del puesto, por las características de ese empleo, sea que como que van a estar ahí poquito tiempo, en esos casos, ¿qué sugieren ustedes a las empresas? Pues básicamente la empresa es quien toma la decisión. Sin embargo, nosotros sugerimos que, dependiendo del puesto, si, como lo comenta Adriana, es un puesto que por su naturaleza o por la naturaleza de las actividades ya rota, sí, pues, quizá no te... Sobre todo en ventas, ¿no? Sí, hay el área comercial es un área que rota mucho, gente operativa, sí, o como lo comentaban de retail, que son estudiantes, pues son puestos que por sí solos ya rotan. Entonces ahí básicamente depende un poco más del puesto y de las políticas que tenga cada empresa. Sí, una pregunta, ¿la nueva ley federal del trabajo afectó en alguna forma a su empresa en cuanto a sus instrumentos, su trabajo, o no hubo ninguna, no hemos tenido ninguna afectación. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Pues es que hay muchas. Pues una. Por ejemplo, vamos con el estudiante, tercer, cuarto semestre. Él mismo sabe que es un trampolín para pues terminar sus estudios, porque luego le van a pedir experiencia. En las pruebas que ustedes realizan, el estudiante de ingeniería no va a ir a servir cafés ni a hacer mandados, etcétera. Ustedes lo apoyan, a pesar de que saben que se va a salir pronto de la empresa, lo apoyan a que ame más la empresa, a que se comprometa más con la empresa, para que en lugar de salirse en 2 o 3 meses o medio año, se quede en la empresa. Pues esto ya más bien es parte de las funciones de la empresa, ¿no? El crear todos estos planes de atracción de talento, el crear ese sentido de pertenencia con la empresa. ¿Quiénes lo hacen? Pues la misma empresa. Nosotros pues podemos dar, por ejemplo, en el caso de Trusty, pues decir, sabes que la gente ya no está satisfecha. Entonces crea diferentes, o sea, lo que puedes, ya las decisiones que tomen como empresa ya pues dependen de ellos, ¿no? Y de pues de sus recursos y de sus metas y de los planes de atracción de talento que ellos tengan, ¿no? Wow, ¿no? Pues sí. Creo que es lo correcto para aumentar la productividad de las empresas, ¿no? Y el bienestar de los, aunque sean, por decir, aunque sean estudiantes y aunque sepan que no van a tardar mucho tiempo, el tiempo que estén ahí que lo disfruten, claro, y que beneficien a la empresa para que, claro, como dices tú, Rafa, se tome experiencia.
Sí, porque pues, los estudiantes, muchos de ellos buscan un trabajo dentro de lo que están estudiando, porque cuando egresen les van a pedir, obviamente, que ya tengan concluida su carrera, pero si tienen experiencia, a veces si no la tienen no los contratan, ¿verdad? Y lo toman en ese sentido. Incluso aquí, Rafa, como tú sabes, las universidades se están preocupando cada día más en que los estudiantes del quinto, sexto, séptimo semestre realicen prácticas profesionales. ¿Por qué? Realmente se convencen de que lo que están estudiando es lo que ellos escogieron, no que dejen carreras truncas. Y esto beneficia también mucho a ellos porque adquieren experiencia, y en muchas ocasiones el empresario dice, este es bueno, ayúdalo, y después lo contratamos, o da este proyecto, y si lo lleva como debe ser, si cumple adecuadamente, pues contrátalo, y que dirija el proyecto, que eso es lo máximo, ¿no?, para un recién egresado. Pues yo me pareció muy interesante lo que ustedes nos expusieron, porque buscar que en una empresa se detecte la estabilidad laboral me parece clave, clave para todos, porque a veces uno nota en donde son los puestos rotativos que ustedes llaman, sí, pues que realmente nunca logran dominar, digamos, el oficio, los que nos atienden, y pues vemos que dan un servicio pues deficiente, pero yo diría que eso también es inherente a esa rotación, ¿no? Y más en tiempo de crisis, ¿no? Sí, que no se dan tiempo de cubrir esa curva Ni de hacen, aprendizaje. sí, no se Así cubre es. Sí, sobre todo esa estabilidad laboral, pues hay que mantenerla, sea pequeña, mediana, Claro, o gran empresa. claro. Y qué bueno que ustedes con estos nuevos productos, o estos productos que ya están comercializando, los ofrezcan tan cercanamente, tan familiarmente como amigos, ¿no? Claro. Eso es principalmente tu tarea, me imagino. Exacto, de eso se trata, ¿no? Estamos vendiendo integridad, entonces, pues, que es importante, pues, lograr ese acercamiento y, como comentas tú, pues, al final del día trabajar muy de la mano con las empresas para poder lograr los resultados que ellos están buscando, ¿no? Si están invirtiendo dinero, pues, que obtengan los resultados que ellos requieren. No hay ese gran reto de que dice que vender integridad, pues en realidad vendes algo intangible, ¿no? Sí, dices, bueno, Y es un gran reto vender los intangibles, ¿no? porque muchos estudian, yo soy íntegro, no, yo robar cuándo, ni se me ha ocurrido. Sí, Pero claro. ves un montón de billetes y, caray, pues ¿qué podemos hacer? ¿De quién son, no? Por lo menos preguntas. Bueno, pues ya estamos a punto de, No me digas, de concluir Rafa. el programa. Yo les pediría a Adriana y Ariana que pues, nos dieran una última intervención Mensaje. de lo que no les preguntamos, Exactamente. de lo que ustedes quieran señalar. Pues les daría a cada una un minuto. Y sobre todo un mensaje directo a nuestros televidentes. Claro que sí, pues bueno, no tengan miedo en contactarnos, como ya oyeron, tenemos opciones para todo tipo de empresas y sobre todo pues déjenos trabajar muy de la mano con ustedes para poder que vean los beneficios de nuestras herramientas y sobre todo que minimicen esos riesgos en la contratación y en una evaluación periódica de empleados. Para eso está Midot y pues bueno, con Teléfonos, correos. Claro que sí, nuestra página web www.midot.com.mx, el teléfono 5395-1839, tenemos oficinas pues aquí en el DF, en Monterrey, en Guadalajara y en Querétaro. Entonces en nuestra página web pues pueden encontrar toda la información. Y está muy bien montada, ya la he visto varias veces. Así es, métanse, tienen artículos muy interesantes, así es. Sí, ya con base en lo que vean en la página, a lo mejor nos pueden apoyar un poquito con las dudas que tengan, pues obviamente para hacer la visita mucho más productiva, poderles apoyar en lo que ustedes necesiten en cuanto a mediciones de integridad, con todo gusto les damos el servicio. Sí, pues les agradecemos mucho a Adriana y Ariana el que hayan estado aquí con nosotros, que nos hayan expuesto con claridad y con sencillez pues para mí novedoso y me parece trascendental y muy estratégico modo de detectar a las mejores personas, a las óptimas personas para ingresar a las empresas. Yo creo que este aspecto, por lo menos
así lo considero en lo personal, y quizá para muchos de ustedes es algo muy novedoso, porque tradicionalmente pues el ingreso era más en función de las habilidades, de las destrezas, y aquí realmente van a la persona. Claro. Y yo creo que además nos da una información que como país pues nos debe sentir orgullosos de que un alto porcentaje de quienes pretenden ingresar pues han dado resultados positivos en estos aspectos, como es la integridad, la ética y también la estabilidad laboral. Así que les agradecemos mucho a nuestros televidentes, pues todas las dudas que tuvieran, los comentarios, manden correos, ya saben a dónde mandarlos, y nosotros se los turnaríamos aquí a las invitadas, y en lo que cabe nosotros también los contestaríamos. Les agradecemos, los esperamos de hoy en 8 a la misma hora en este mismo canal los nuestro, martes, el ASTL, el mejor canal de televisión por internet. Buenas noches. Y condecorado por el gobierno argentino, Rafa. Chileno también. Así que muchas gracias, buenas noches. Y yo en especial les agradezco muchísimo esta entrevista, que han aceptado la invitación, porque sabemos que realmente hay una gran empresa posicionada que promociona el talento humano, y tan importante, y lo hace entender como clave del desarrollo de las empresas. Así es de que, amigos intertelevidentes, muchísimas gracias por habernos atendido, y muchísimas gracias a ustedes, porque fue una conversación de maravilla. Muchas gracias a ustedes.